Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? El día de hoy vamos a estar revisando la reciente actualización de los HSV, o el nuevo nombre que le ha puesto el creador, los Harrington Shaders. Estos funcionarán en cualquier dispositivo Android, por lo que si los quieres correr en tu gama mierda, eso sí, a una muy buena tasa de FPS, te recomiendo que no te despegues ni un solo momento, ya que te voy a presentar y te voy a enseñar cómo hacerlo. Ya para dar inicio con este tremendo pedazo de video, recuerda que la meta del mes de octubre es llegar a los 125.000 suscriptores. Si me quieres ayudar a llegar a esta gran meta, suscríbete y compartí este video, guachín. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien mis caracoles, antes que nada quiero que tengan bastante en cuenta que este shader viene en 3 resoluciones para cada dispositivo Android. El primero es la versión Ultra, la cual estará destinada para dispositivos con un buen procesador, no necesariamente de última generación, pero sí que soporte juegos pesados. Un aproximado para que más o menos sepan en dónde instalar es que su dispositivo Android o iOS tenga 4 o más GB de RAM. Recuerda que eso no es demasiado importante o muy relevante, solo les doy este numerito para que más o menos sepan. La versión Medium es mucho más liviana que la Ultra, ya que no tiene tantos aspectos gráficos tan elevados, es más bien una versión más suavecita y mucho más optimizada, por si es que quieren que su Minecraft Bedrock corra correctamente sin perder muchos gráficos. Esta necesitará de entre 2 a 3 GB de RAM para correr correctamente, y la versión Low, como cualquier shader de Minecraft Bedrock, es una versión muy optimizada. Claramente no debemos de esperar que tenga los mejores gráficos del mundo, ya que esto nunca jamás en la vida será así. Sin embargo, si estás en un gama mierda, no puedes correr ningún shader y quieres algo que tenga más o menos calidad, este shader es el indicado para ti. La versión Low correrá en los teléfonos que tengan hasta 512 megas de RAM. Vuelvo y reitero, este número no es nada importante, es simplemente un aproximado. Pero ¿qué les parece si vamos conociendo poco a poco cada versión? En la versión Ultra tendremos un gran cambio en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Este shader, como les mencioné en el top anterior, que por cierto, si aún no lo has visto les estará apareciendo el enlace por aquí, tiene un parecido bastante grande con algunos shaders de Minecraft Java. Obviamente no tendrá las sombras dinámicas o esas cosas super top que harán explotar nuestros teléfonos, no. Sin embargo, es un dato que debemos de tener bastante en cuenta. La versión Medium sigue conservando este mismo nivel de saturación y contraste, por lo que nuestro Minecraft lucirá demasiado bien en casi cualquier escenario de nuestro juego. En la versión Low ya vamos a poder notar un cambio un poco más remarcado en este apartado, ya que aquí tendremos un fog o neblina de fondo muy fuerte, debido a que así se hace mucho más sencillo cargar los chunks a nuestro teléfono, y aquí vamos a poder tener una mejor optimización dentro de nuestro Minecraft. En cualquiera de las 3 versiones me ha gustado este apartado, no tienen muchas diferencias el uno del otro, por lo que si te gusta el Ultra estoy seguro que te gustarán los otros. El agua de los Harrington es un apartado demasiado especial, sobre todo en la versión Ultra, ya que como podemos observar tenemos el genial, hermoso y precioso efecto de reflexión de nubes. Este efecto replica tal cual como se van moviendo las nubes, la posición exacta y su desvanecimiento en la parte de arriba. Igualmente tendremos un movimiento demasiado genial. Es un ondeíto que no es demasiado fuerte y se ve demasiado bien en nuestro Minecraft. En la versión Medium vamos a notar una muy breve reflexión, pero al final de nuestros mares, ya que esto representará el amanecer y el anochecer. No tendremos ondeos ni cambios en el agua, sigue siendo tal cual la misma del Minecraft Vanilla, pero con este pequeño detalle. Y en la versión Low creo que sobran las palabras, el agua sigue siendo tal cual la misma del Minecraft Vanilla. En este caso no tendremos ni ondeos ni reflexión, ni ninguna mamada que implique que haya lag dentro de nuestro juego. El movimiento de hojas es un apartado demasiado importante para mí, ya que para mí muy en lo personal me gusta ver cómo se van moviendo las hojitas cuando estoy en algún punto. En la versión Ultra tendremos un movimiento demasiado fuerte, sin embargo cuando iniciemos a correr, este se detendrá un poco y no nos dará absolutamente nada de lag, si es que vamos en un bosque muy frondoso o muy lleno de árboles. En la versión Medium, para una mayor optimización de todos sus dispositivos, este apartado desaparecerá. Sí señores, olvídense de que van a tener movimiento de hojas en su gama media, ya que esto no va a suceder. Bueno,
solo con este shader. Y en la versión low creo que es hasta mejor no alargarnos mucho, ya que esto no existe, no sabe qué es. Es más, son muy pocos los shaders para teléfonos gama mierda que tienen este apartado completamente disponible. Los cielos de las tres versiones de este shader son completamente los mismos, no habrá ningún cambio relevante o algo que haga revisarlo uno por uno. La verdad es que este cielo me encanta y estoy seguro que a todos ustedes también les encantará. Y para un mayor deleite de todos ustedes, por aquí los dejo con el amanecer de estas tres versiones del Harrington Shader. Miren bien y escojan sabiamente cuál van a instalar. Antes de continuar con los diferentes biomas de este shader, quiero que tengan bastante en cuenta que la versión ultra contará con reflexión de los cielos en los bloques minerales. Y en los meros bloques minerales tendremos la genial particularidad de que brillarán en las cuevas. Son datos demasiado geniales y que, ojito cuidado, solamente estarán disponibles en la versión ultra. En el Nether de los Harrington Shaders tendremos absolutamente lo mismo de la versión Ultra, Medium y pues obviamente será mucho peor en la versión Low. No tenemos un Nether así super vivo con unos detalles que nos puedan enamorar. No cambiará absolutamente nada y pues lo entiendo, ya que el verdadero enfoque de este hermoso shader es su end. El end de los Harrington Shaders es la divina papaya. En la versión ultra de estos tendremos un cielo demasiado hermoso. Tendrá estrellas moviéndose en todas las direcciones y además de eso habrán estrellas fugaces y un agujero negro tanto arriba como abajo de nosotros. Y ojito cuidado que este se estará moviendo constantemente. Como plus o dato extra, a los Enderman les brillarán los ojos y los colores en general de todo el end son demasiado geniales. En la versión medium no tendremos absolutamente nada. Será un end genérico, normalito, solamente brillarán los ojos de los Endermans y de ahí para allá todo será completamente lo mismo. Y el end de la versión low será completamente el mismo de la versión medium, no habrá ni un solo cambio. En general, este es un shader demasiado genial. Yo se lo recomendaría a todos ustedes para que lo instalen en su dispositivo. Intenten instalarlo desde la versión ultra, puede que les corra demasiado bien o puede que les corra demasiado mal. En caso de que les corra demasiado mal, intenten bajarle todos los gráficos al Minecraft y optimizar al máximo sus dispositivos Android. Háganme caso y van a poder disfrutar de la mejor calidad en su Minecraft Bedrock. Y pues... bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. Suscríbanse para no perderse del mejor contenido de Minecraft Bedrock y ayudarme a llegar a la meta de los 125.000 antes de que finalice el mes de octubre. No olvides de seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, donde vas a poder estar en contacto conmigo todo el tiempo, y en mi TikTok, donde vas a encontrar un contenido completamente diferente al acostumbrado en el canal. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día.